Bueno, cuando Juan compartió su testimonio, recordaba, y bueno, después todos los testimonios que escuchamos hoy en día, hoy, estuvieron muy relacionados con la sanidad, ¿ya? Con lo poderoso que es el Señor y cómo su nombre se declara a sí mismo como el sanador, ¿ya? Como Jehová Rafa, ¿ya? Y es interesante porque muchas veces uno cree que el Señor, la única forma de actuar que podría tener Él tal vez a través de sanidad es con un milagro, porque es lo que nosotros podemos ver como testimonio en la Biblia, ¿ya? No es que haya llegado un doctor y le haya dicho el Señor Jesús a tal doctor, por favor, atiende a esta persona y sánalo, sino que el Señor simplemente le preguntó a la gente, ¿tú quieres ser sanada? Y la gente, según su respuesta, era sanada. Era algo directo. No quito el hecho de que el Señor sí hace milagros directamente, que es por medio de la fe, ¿ya? Pero hace muchos años, un autor, un famoso científico, dijo que la poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia devuelve a Él, ¿ya? Esto lo dijo Luis Pasteur, alguien que sabía lo que hablaba, ¿ya? No sé si conocen a Luis Pasteur. ¿Lo han escuchado alguna vez? Hay una tienda, hay una clínica Pasteur, ¿cierto? Hay una calle, entonces hay un laboratorio. Bueno, debe ser famoso, debe haber hecho algo, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que hizo Luis Pasteur? ¿No? ¿No? Bueno, él por un accidente descubrió no una vacuna, la penicilina, ¿ya? Que es es la base de muchos tratamientos antibióticos, si mal no recuerdo. ¿Sí o no, profesor Hamilton? ¿Fue Fleming el de la penicilina? ¿Sí? Bueno, también es una calle. Bueno, no, miento. Él estuvo vinculado a trabajos con microbiología. Ahí tienes toda la razón. Y Alexander Fleming fue un par contemporáneo del socio. Así que, de mi colega científico. Así que, bueno, yo no alcancé a descubrir nada, pero probé varios péptidos en el trabajo, aprovechando que estamos hablando de ciencia. Y hay cosas bien prometedoras, ¿sabes? ¿Sí? ¿Ustedes sabían que hay cirugías que te hace cambio de ojo? ¿Sabían eso? ¿No? Cambio de iris, trasplante de iris. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tú tenías los ojos azules, pues, bueno, ¿o no? El Señor te regaló ojos azules. Bien, ahora que tengo su atención, vamos a compartir la enseñanza de hoy. No tiene nada que ver con ciencia, así que, pero están atentos. Así que los invito a que podamos orar y que vayamos al libro de los Hechos. Vamos a hacer un recuento. Ya esta enseñanza consta de 3 actos, cada una de 4 horas, así que espero que estén preparados, se hayan tomado y preparado un café, ¿ya? Y le damos nomás, ¿no? Le damos, Nelly. ¿Sí? Oremos, busquemos al Señor, leamos su palabra, metamos un piscinazo bíblico y bueno, oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tú permites en coinonía buscarte a ti, reconocerte a ti, el único Dios verdadero, entender que por medio de tu palabra es por cual tú te ves refleja delante de nosotros, podemos aprender de ti, reconocerte y acercarnos más a ti. Entender que, como dice Juan 1, Señor, tú eres el logo, tú eres la palabra, Señor, tú eres finalmente quien está en medio de nosotros. Tú eres quien está aquí redarguyendo nuestro corazón, sanando nuestras vidas, nuestras almas y construyendo, haciendo crecer este espíritu que partió como bebés espirituales, Señor, pero que tú nos das una leche no adulterada, Señor, para poder crecer y un alimento, Señor, sólido para quienes llegamos o están preparados para escuchar verdad, Señor. Te damos gracias por esto y bendice tú en el nombre de Jesús este tema, esta conversación. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar parte de Hechos capítulo 4, ya la primera parte respecto a Juan, Pedro particularmente y Juan en el concilio. Porque estuvieron contra un concilio, versus un concilio, ¿ya? Pero para eso tenemos que entender un contexto bastante importante antes de hablar de esto. Porque cuando uno lee Hechos 4 y lee lo que dice Pedro delante de estos conocedores y maestros de la verdad, uno queda impactado, ¿ya? Uno dice, estas palabras no son las de un pescador, ¿ya?
¿Y qué estaba sucediendo? Bueno, la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Ya? El Señor dijo que posteriormente a cuando Él se fuera, aún Él sufrió persecución, ¿cierto? Pero debemos de entender muchas cosas. Primero, el Señor, ¿ya?, dio la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Él ascendió a los cielos, el Espíritu Santo descendió. Y nosotros sabemos, ya estudiamos lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Hay un derramamiento. Nuestro contexto es que el Espíritu Santo está actuando de una manera impresionante. ¿Ya? Tal vez no eran tantos cristianos como uno cree, pero cada vez iban en aumento. ¿Ya? El Señor multiplicó los panes y los peces de 3.000 que contaron, 3.000 varones. Y posteriormente Pedro habló en Hechos 2, ¿ya?, sobrenaturalmente, ¿ya?, Pedro, aún con todas sus limitaciones, con todas sus luchas, con todo lo que había sucedido anteriormente, negando al Señor, posteriormente viéndolo, ¿ya?, hubo un cambio en él. ¿Ya? Y declaró sobre mucho, y 5.000 creyeron. Por lo tanto, estamos viendo una iglesia primitiva, los primeros pasos de la iglesia que nosotros conocemos hoy en día, que va en aumento. Hay más creyentes. Y la gente creía por obra del Espíritu Santo. Había perseverancia en la doctrina que compartió el Señor Jesús. Si vamos a Hechos 2:42, 47, según lo que les comentaba, se compartía directamente, se declaraba sobre judíos, sobre gentiles, que el Señor Jesús era el Mesías, que murió, resucitó y nos salvó de condenación eterna. Todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, quienes estuvieron con el Señor, que lo vieron posteriormente de su resurrección, ¿ya? Y compartían unos con otros. Era una iglesia que estaba muy, muy, muy afiatada, ¿ya? Algunos vendían sus cosas para estar con otros. No vamos a entrar en detalle, después vamos a tener ahí una exégesis respecto a ese tema, ¿ya? Había generosidad, ¿ya? Habían señales y maravillas. Pedro sanaba enfermos. Pedro sanó un cojo. Y por ello lo llevaron, lo apresaron y lo llevaron a un concilio, ¿cierto? Conocemos la historia del cojo, ¿cierto? ¿Qué le dice Pedro al cojo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué sucedía? Había un testimonio propiamente tal de la iglesia. Era un grupo de personas que testificaban en su forma de vivir, con sus palabras, que el Señor Jesús era Dios, que el Señor Jesús era el Mesías, que en Él estaba la salvación. Entonces probablemente no eran palabras muy suaves las que compartían, pero aún así la gente quedaba maravillada. ¿Por qué? Porque la gente, el mundo, siempre busca respuestas, ¿ya? Veíamos cómo cuando se les compartía a los griegos, ellos en su afán de querer aprender, quedaban maravillados con la forma en que los discípulos les compartían. Pero cuéntanos más de este Jesús, queremos conocer, ¿cierto? Y aún así, debemos siempre recordar que si bien hay un testimonio de parte y un actuar del Espíritu Santo, siempre va de la mano, en paralelo y en contra, ¿ya?, una lucha espiritual, ¿ya? Desde que incluso el Señor Jesús estaba, incluso antes con Juan el Bautista, hubo una lucha de quienes en ese momento tenían la autoridad política y religiosa del momento, ¿ya? Y ahí conocemos todo este grupo de derivaciones de creencias. Ya hemos hablado de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley. Tenemos nombres específicos como Ananías, por ejemplo, Caifás, que eran todos tenían al menos unos 20-30 años de estudio bíblico, de estudio de la Torá como tal, del antiguo pacto de la ley, y eran de los que a rajatabla, ¿ya?, eran de alguna manera el ejemplo. A ellos se les llevaba. Y tenemos que recordar que efectivamente la oposición que estos generaban delante de los que creían en el Señor Jesús y los que llevaban el Evangelio no era una cuestión de que les cayera mal, sino que implicaba no solamente también para ellos una blasfemia decir que Jesús era Dios, sino que también entendemos, y como nos dice Pablo en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es
contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay una acción del Espíritu que despertará, por lo tanto, ¿ya?, una oposición. ¿Ya? El diablo no quiere que conozcamos del Señor. Lo peor que le puede pasar al diablo es que una persona crezca y crea, en el Señor y que se arrepienta. ¿Ya? Entonces vemos dos bandos constantes, lucha. Es algo espiritual, que se manifiesta en nuestro mundo carnal. ¿Ya? Que se manifiesta nosotros tratando de llevar un mensaje al Evangelio. Y es importante hacer esta énfasis. Hay una posición. Nosotros vivimos hoy en día esta posición. ¿Ya? Tal vez no hay un fariseo que hay que nos apunte y que nos ande buscando para apresarnos, ¿ya? Pero sí vemos en el mundo cómo más y más se da persecución, ¿ya? Hamilton nos compartía durante el fin de semana respecto a este tema, ¿ya? Como por ejemplo yo puedo tener, creo que tengo 6, 7 Biblias apiladas en mi casa diciendo que me las voy a aprender de memoria, ¿ya? Y hay gente en China que trafica Biblias, ¿ya? Que las trafica. Entonces vemos cómo cada vez más se cumplen las palabras del Señor, ¿no? Entonces, en este contexto, partimos recién, ¿ya? Pedro y Juan tuvieron una labor sumamente importante, ¿ya? Siendo primero que todo referente de la enseñanza del Señor Jesús, ¿ya? Y en el pasaje de Hechos 4, que lo vamos a leer inmediatamente, estos dos son de verdad testimonios de lo que el Señor hizo en ellos, ¿ya? Y cómo el Espíritu estaba obrando en ellos. Rápidamente lo leemos, dice: Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, ¿ya?, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que éste estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo amenazándoles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron de que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Un hombre 40 años cojo. Fuerte, 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 fuerte. Bueno, analicemos rápidamente este pasaje. Hay muchas cosas que hablar, ¿ya? Cosas que llaman la atención. Pedro lleno del Espíritu Santo dando una cátedra de la ley, ¿cierto? ¿Ya? No hallaban cómo contradecir lo que habían visto, porque lo vieron ellos mismos. ¿Ya? Entonces andaban buscando alguna forma para negar, para censurar el Evangelio y lo que se estaba compartiendo del Señor Jesús que había resucitado. A mí me llama la atención cómo Pedro, sabiendo cómo es Pedro, ya lo hemos visto varias veces, ¿cierto? No tenemos nada en contra de Pedro, nosotros aprendemos de Pedro, porque somos más parecidos a él de lo que pensamos. ¿Ya? Fíjense que su respuesta nunca se fue de rebeldía o de rebelión contra estas autoridades. ¿Ya? Como ellos mismos dicen, iletrados y del vulgo. Sabían que eran pescadores, sabían que no habían continuado con sus estudios luego de que eran niños. Hombres vulgares. ¿Cierto? Y aún así ellos se encontraban maravillados ante la respuesta. Y no eran nada personas que no supieran. Al menos, algunos autores dicen que al menos habían 11 facciones autoritarias, ¿ya?, en contra de Pedro y Juan en ese momento. O sea, de que sabían, sabían. De que eran estudiosos, eran estudiosos. De que eran religiosos, eran religiosos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es lo que llevaron posteriormente a la respuesta de Pedro? Bueno, no podemos contradecirle, amenacémoslos. ¿Ya? Como vemos que tienen la razón, porque nosotros lo vimos. No es que nosotros podamos contradecir lo que vimos, porque vimos un hombre 40 años, cojo, que fue sanado de su cojera de 40 años, delante de muchas personas en Jerusalén. ¿Ya? Y nosotros mismos lo vimos, por lo tanto, ¿cómo contradecimos eso? ¿Por qué? Porque más encima Pedro declara bajo su propia palabra que había sido en nombre del Señor Jesús de Nazaret. Entonces, si no podemos, cortémoslo de raíz, amenacémoslo, censurémoslo. Es curioso esto, ¿eh? Como que se van repitiendo algunos patrones a lo actual. Más sutil tal vez. Algo que también me llama mucho la atención es que posteriormente a esto, a Pedro lo dejaron libre. Así, libre. Cuando alguien cometía, comillas, blasfemia delante de estos hombres, ¿cuál normalmente era la respuesta? Le rasgaban vestiduras, se echaban silicio, los declaraban blasfemos y muchos de ellos los apedreaban. ¿Ya? Estaban contra una secta bastante fuerte, los saduceos, que no creían en la resurrección del Señor, que no creían en la resurrección. ¿Ya? Entonces, todo el contexto en el cual se confiere este pasaje no es menor, porque Pedro y Juan tenían todo, según los religiosos, para que estos fueran muertos en el momento. Pero es curioso porque aún en lo cuadrado que uno puede pensar, aún en lo crudo y duros que eran delante de la ley, ¿ya?, los dejaron llevarlos al concilio al día siguiente porque era tarde. Es como, no, es que ya pasó la hora de trabajar. Ya son las 5 menos, mejor. Es como, claro, es como el servicio público, ¿ya? Claro, soy fariseo hasta las 5 de la tarde. Yo también trabajo en el servicio público. Rigo es el ejemplo porque él se queda hasta el final. ¿Cierto, Rigo? Sí. Sí. Y si no, responde el correo el día siguiente. ¿Ya? Pero yo también soy de servicio público. ¿Ya? No me vengan con cuentos. Yo ya me sé el tono del ring del teléfono porque suena, yo creo que más veces las que respiro en el día. Así que, entonces, volvamos a Pedro. ¿Ya? Hay una actitud cambiada en Pedro, totalmente. Ya no es el Pedro que negó al Señor Jesús, sino que es un Pedro que, lleno del Espíritu Santo, está dispuesto a dar su vida por declarar quién era el Señor Jesús, ¿cierto? Por lo tanto, aquí vemos cómo
no hay un temor de parte de Pedro a compartir del Señor, y tampoco hay una posición suficiente. ¿Ya? Eso es importante. El Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra lo espiritual, contra lo que está en contra de Dios. ¿Ya? Yo creo que Pedro en este punto lo entendía bastante bien, porque él no tuvo temor de los maestros de la ley. El diablo podría haber utilizado a estos hombres totalmente y en el momento haberlos mandado a apedrear y se acaba la historia de Pedro y Juan. Pero no fue así. Esperaron el concilio porque era tarde. Entonces, vemos cómo Pedro está cambiado, vemos cómo él ha permitido que el Señor transforme su corazón. ¿Ya? Y de él se proyectó un fundamento, un argumento que no era de una persona pescadora, sino que era el mismo Espíritu Santo hablando por él. ¿Y de qué habló? De la resurrección, de que el Señor era Dios, murió, ¿ya? Y que fueron ellos mismos los que mataron al Señor Jesús, crucificándolo. Y que no solamente eso, sino que Él es la piedra del ángulo. ¿Ya? La piedra del ángulo, la base de toda estructura. Bueno, los que fueron a Israel deben saber más, ¿cierto? De toda base de estructura que se está estructurada, compuesta por piedra, hay una que físicamente es la que sostiene todo, genera la fuerza neta cero. ¿Ya? Sacamos esa piedra, se cae todo. ¿Ya? Y que solo, gracias, y que solo en Él hay salvación. 3 puntos sumamente importantes. Que fue la piedra reprobada, porque lo vieron. ¿Ya? Y la actitud de los fariseos aquí también es súper interesante porque no solamente fue una actitud de amenaza, de censura, ¿ya? ante Pedro y Juan, sino que ellos reconocían. ¿Ya? Llegaron a ese punto. Consideren esto. No podemos hacerle nada porque no los encontramos culpables. ¿Por qué? Porque la gente los vio, porque nosotros los vimos y declararon sobre el Señor Jesús que este hombre iba a ser sano de su cojera. ¿Cómo contradecimos eso? No podemos. Entonces lo censuramos. Significa que reconocen el milagro que fue por medio del nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Pero una cosa es reconocer, ¿cierto? Y otra cosa es querer aceptar al Señor en nuestro corazón. ¿Ya? ¿Qué fue el más fácil para ellos? Ellos están en una posición. ¿Ya? Consideren eso. Ellos están en una posición de poder, de una autoridad delegada. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, la última arma que nos queda, aprovechémonos de nuestra autoridad. Pero ¿qué les dice Juan? Perdón, Pedro y Juan al unísono. No vaya a obedecer yo a ustedes antes que a Dios. ¿Cierto? Les dejo claro que hay una autoridad absoluta. ¿Ya? Hablando en el Señor, les dejó claro que ellos hablaban de la salvación, ¿ya? Que ellos hablaban de las promesas que podemos nosotros buscar en el Antiguo Testamento, de ese Mesías que iba no solamente a salvar al pueblo de Israel, sino que a todo el pueblo. Entonces, cuando yo termino de leer esto, digo, oh Señor, tengo más preguntas que respuestas. Voy a tener que estudiar más. Entonces, el testimonio de Cristo, de lo que hizo en sus apóstoles, de lo que ellos estaban compartiendo ahora por medio del Espíritu Santo, era un testimonio observable a simple vista. ¿Ya? No era algo que tuviésemos en una reunión entre 2 o 3, sino que estaban declarando en las calles del Señor, ¿ya? Dispuestos a morir por Cristo, iniciando una persecución que cada vez iba a ser más cruda. ¿Ya? Y eso que ni siquiera llegamos a donde está Saulo, ni Esteban, ni toda la historia. O sea, ya desde el punto 1 vemos cómo hay una posición. Pero esta posición no es de carne ni sangre, sino que de principados, del mundo espiritual. ¿Ya? Entendemos que hay una acción satánica y que Satanás no quiere que escuchemos de Cristo, que no quiere que lo conozcamos. Entonces,
Preguntas para ustedes y para mí también. ¿Somos conscientes que tenemos al Salvador delante de nosotros? ¿Defendemos nuestra fe en Cristo así como por ejemplo lo hizo Pedro? ¿Estamos preparados ante una inminente persecución? Porque aquí estamos tranquilitos. Aún. Vemos que hay agenda. Vemos que los tiempos son duros. ¿Tememos más al hombre o a Dios? Entonces la vida de Pedro siempre nos da enseñanza, ¿ya? Aún con Cristo delante de él, primero tuvo muchas luchas, ¿ya? Si Pedro tuvo luchas con el Señor al lado, ¿cuánto más nosotros? Importante es reconocer también nuestras debilidades, que el Señor es quien, valga la redundancia, señorea nuestra vida. Dispongámonos de Él, a depender de Él, ¿ya? ¿Y por qué hacemos las cosas? La respuesta dada por Pedro en este capítulo no es más simple de lo que podría ser que el fundamento de nuestra fe cristiana, ¿no? Deberíamos aprendernos de memoria lo que Pedro respondió, porque no hay nada más básico que eso. El Señor resucitó de entre los muertos, fue reprobado, venció a la muerte, ¿cierto? Con eso nos da salvación, ¿ya? Por tanto, somos llamados a perseverar y a tener una convicción en lo que creemos, ¿ya? Preguntémonos eso, ¿qué tan convencidos, qué tan testimonios somos, ¿ya? Una vez una persona leía un artículo que decía, oh, esta persona como que suda cristianismo, como que lo único que habla es de me tiene chata, me tiene chato, perdón, chate, ¿ya? Por lo tanto, rescato como última idea que aquí hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos centrarnos y estudiar, ¿ya? Hay varias aristas, varios principios bíblicos, harta doctrina, ¿ya? Que lo hace tan complejo es la respuesta de Pedro, porque no es de él propiamente tal, sino que es la respuesta más básica a la fe cristiana. Y delante de eso no podemos negar que hay un mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque finalmente para poder entender y comprender a cabalidad esta respuesta tenemos que estudiar de la palabra del Señor completita, porque está todo: reconciliación, salvación, perdón de pecados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que Pedro pudo haber dicho estas cosas? Porque fue usado por el Espíritu Santo. Aprendamos de la vida de Pedro, ¿ya? Seamos testimonios cómo el Señor nos cambia. Si lo cambió a él, nos cambia a nosotros, ¿ya? ¿Estamos dispuestos a ser transformados? ¿Estamos dispuestos más a ser transformados? ¿Sí? ¿Jesse? ¿Sí? ¿Kelly? ¿Álvaro? ¿Juan? ¿Estamos dispuestos a ser transformados? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Galería Oriente? ¿Sí? ¿Platea? Ah. ¿Platea alta? ¿Estamos dispuestos a ser transformados por el Señor? El Rigo dijo que no. La gente por Zoom. ¿Qué pasó con la gente por Zoom? Bueno, la gente fue arrebatado el Zoom. ¿Cómo está? Mira, Pati, ¿estamos dispuestos a ser transformados, Pati? ¿Sí? Sí, la Claudia ahí, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Oh, pues se pegó la... Bueno. Jonathan, ¿estamos dispuestos a ser transformados, no? ¿Sí? Sí, eso, Claudia, gracias por no dejarme el visto. Te perdono. Ya, está bien. Bueno, eso, oremos, ¿les parece? ¿Hay tiempo, Jaime, o estamos, no? Es que la canción es muy larga, oremos mejor. Sí. Ya. Bueno, oremos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque aún en medio de la dificultad, aún en medio de las luchas, aún en medio de incluso la lucha personal que tenemos ante nuestra voluntad terca, Señor, y errónea, te damos gracias porque tú eres misericordioso con nosotros, porque utilizaste al hombre probablemente más débil delante de maestros para darnos a entender y reconocer la base de nuestra fe, lo que hoy
día nos hace como cristianos, el reconocerte a ti como Señor y Salvador, como quien fue capaz de, por medio de Dios, Señor, de tu Padre y de tu obra, Señor, de resucitar al tercer día luego de muerto, vencer a la muerte y ser declarado Salvador, que por medio de tú, Señor, que al tercer día tú ascendiste a los cielos, Señor. Te presentaste primeramente delante de muchos. Muchos te vieron resucitado. Muchos compartieron contigo, Señor. Y hoy podemos gozar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos gozar de lo que tú tienes preparado para nosotros. Esperando y anhelando esa maravillosa Jerusalén que tú estás preparando en el cielo, Señor. Ese espacio que tú estás preparando para poder celebrar, gozarnos delante de ti, Señor. Poder adorarte, poder alabarte. Porque tú eres maravilloso y poderoso, Señor. Cuán grande y fuerte eres, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces somos nosotros mismos los que generamos lucha y oposición delante de nuestra vida, de lo que tú quieres hacer, de que se haga tu voluntad en nuestro corazón, Señor. Porque muchas veces no entendemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque damos lugar al diablo, Señor, ante pensamientos, ante actitudes. Y te pedimos que tú hagas confluir, Señor, converger mi voluntad, Señor, delante de ti, que tú humilles nuestro corazón, que tú nos transformes profundamente y que nos lleves a reconocerte a ti en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Enséñanos a ser como Pedro, aún en su duro corazón, Señor. Aún en lo terco, Señor, aún en lo agresivo. Padre, tú lo transformaste. Señor, aún en la lucha. Tú nos entregas tu palabra para poder ser guiados, para poder ser redarguidos. Y que aún entre nosotros, Padre, tú permitas la exhortación, la sana exhortación, la corrección, papá, porque es buena, porque es agradable, Señor, delante de ti. Y que seas tú, Señor, llevando este día, Señor, este tiempo para tus hijos, Padre, porque se aproximan tiempos difíciles aún más de los que vivimos ahora, lo tenemos claro, tú das promesa de eso, tú das profecía de eso, y permítenos estar preparados, que esta generación se levante, Señor, como siervos tuyos, como líderes en Cristo, como eruditos de tu palabra, pero primeramente como tus hijos. Porque para ser tus hijos debemos reconocerse. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, diga en su corazón, cada uno, soy tu hijo, soy tu hija. Gracias, Padre, por este maravilloso regalo. Te entregamos este tiempo a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar los avisos antes que se vayan, se retiren. Así que vamos a compartir algunos avisos. Recordar que tenemos evangelización los días jueves, ¿cierto? En la FEN a las 7:30, así que están todos invitados. También vamos a presentar algunos que se están proyectando, que es la canasta de amor para el sábado 29. Así recuerde traer los productos que necesitamos para compartir con la familia. Así que todo es bienvenido, ¿ya? Así que no lo olvide para este sábado. También, sí, viene un congreso también de matrimonio. Bueno, algún día acá los que estamos presentes vamos a poder participar, así que motívense. Así que vamos a recordar los días, que es el 9 y 10 de septiembre. Es un mes muy especial, porque algunos estamos de cumpleaños esos días. Así que sí, hay tiempo todavía, los que se quieran casar, quedan, ya. Así que ahí está la postulación abierta, así que no hay ningún problema, ya. Así que para que ustedes le avisen a los que están casados. ¿Qué más tenemos, señor director? ¿Qué más? ¿Qué otro aviso? Los cumpleaños. Acá hay alguien que está de cumpleaños la próxima semana. Sí. Ya. Ya, vamos a compartir un cuaderno para que podamos nosotros registrar las palabras, ¿cierto? Para Carla y Daniel. Así que este cuaderno va a estar con Miriam y el día sábado ella lo trae y se acerca a Miriam para que se lo pueda entregar y puedan ir completando, ¿ya? Así que les damos las gracias a todos los que están presentes. Bienvenidos a todos, gracias. Y algo muy importante, la ofrenda. Ya, así que el Señor nos provee para que podamos dar, así que eso es importante.
Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque sabemos que no nos falta nada. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos enseñes también a dar, Señor, para los que necesitan, Señor, porque a nosotros no nos ha faltado nada, porque tú nos das. Gracias, Señor. Así que te entregamos esta ofrenda a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Así que nos vamos a despedir los que están por Zoom. Gracias por asistir. Gracias, Jonathan, Claudita, Patti, María Teresa, Valentina. Así que el Señor los bendiga a todos. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo sábado y el próximo miércoles. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Chao, chao.